Padre. A veces no entendemos las cosas que pasan, pero gracias porque tú tienes, Señor, todo, Señor, Dios mío, en ti, en tu perfecta voluntad. Y gracias, Señor, por la bendición, por el privilegio, Señor, de servirte. Gracias por mis hermanos en esta mañana que están aquí. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú los sigas bendiciendo, y a la hora de abrir tu palabra, ayúdanos, Señor, para, Dios mío, que nuestros corazones estén abiertos para recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. En esta mañana, hermanos, quiero continuar con esta serie que tenemos, que le hemos puesto, Dios quiere usarte. Y voy a pedirle, hermano, que en esta mañana usted abra su corazón, porque, como yo decía hace 8 días, qué privilegio para nosotros el poder ser usados por Dios. Yo creo que no hay nada más grande que nosotros podamos experimentar que ser usados por Dios. Yo sé que también hay a veces hay cosas que pagar, ¿verdad? Hay situaciones que vienen a nuestra vida. Pero, hermanos, el privilegio de servirle al Señor es un privilegio muy grande. Ahora, hermanos, debido a que somos personas imperfectas y vivimos en un mundo imperfecto, experimentamos fracasos en la vida. La noche, hermanos, en que Cristo fue arrestado, antes de que Él fuera a la cruz, dos de sus discípulos experimentaron grandes fracasos. Judas lo traicionó y Pedro lo negó. O sea, es el mismo pecado. Ambos cometieron el mismo pecado. O sea, tan feo es la traición como la negación, ¿verdad? O sea que fue el mismo pecado. Ambos cometieron el mismo pecado. Pero ¿qué fue lo que los diferenció? Judas rechazó la misericordia de Dios y más tarde se ahorcó. Pedro aceptó la misericordia de Dios y más tarde se convirtió en el líder de la iglesia. Entonces el tema de hoy es: Dios puede usarte a pesar de tus fracasos. Dios puede usarme a pesar de mis fracasos. Entonces quiero que aprendamos algunas lecciones de la vida de Pedro y de este enorme fracaso que tuvo, y nos hagamos 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué causa el fracaso en nuestra vida? Vamos a ver las 3 cosas que le sucedieron a Pedro. Son los 3 factores más comunes del fracaso en nuestra vida. Hay muchos otros, pero estos son los 3 más grandes. Luego vamos a ver no solo lo que Pedro hizo mal, sino también las cosas que Pedro hizo bien. Entonces la segunda pregunta es: ¿cómo te recuperas? ¿Qué quiere Dios que hagas cuando has tenido un fracaso en tu vida? Y luego lo más importante que vamos a ver en esta mañana es cómo responde Jesús a nuestros fracasos y cómo Él aún así nos puede usar. Así que vamos a entrar en esto, hermanos. En primer lugar, vamos a ver lo que causa nuestro fracaso personal. Y vamos a ver la experiencia de Pedro. Y de la experiencia de Pedro vamos a ver, en primer lugar, 3 cosas que Pedro hizo mal. En primer lugar, Pedro sobreestimó su fuerza. Pedro sobreestimó su fuerza. Hermano, esa es una de las causas más grandes del fracaso en nuestra vida. Cuando pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Creemos que podemos manejar cualquier situación e incluso la tentación. La historia, hermanos, comienza en el capítulo 26 de Mateo. Jesús y sus discípulos acaban de tomar la última cena. Y empezando en el verso 31 de Mateo 26, fíjense lo que dice. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, fíjense, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos dijeron lo mismo, que jamás negarían al Señor. Pero Jesús, que los conocía, así como nos conoce a nosotros, había dicho: todos ustedes se van a escandalizar, me van a abandonar esta noche. Cuando me arresten, todos se van a ir. Sin embargo, mira lo que dice Pedro: yo jamás te negaré, jamás lo haré. Hermanos, eso es sobreestimar nuestras fuerzas. Quiero decirles algo, hermanos, muchas batallas se pierden. Muchas personas han fracasado porque sobreestimaron sus fuerzas. Muchos hombres han caído en el vicio o han recaído en alguna adicción porque sobreestimaron sus fuerzas. Hermanos, muchos cónyuges o parejas tienen aventuras porque sobreestimaron sus fuerzas. Yo puedo manejarlo, es solo una pequeña aventura, es algo inofensivo, no va a pasar nada, yo puedo manejar esto. Y pensamos: esto nunca me podría suceder a mí. Pero fíjense, en 1 Corintios lo que Pablo dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Me gusta otra versión, se las voy a dar otra versión que dice: así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Hermanos, una de las razones por la que tenemos tantos fracasos en nuestras vidas es porque pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. Quiero decirte, no seas ingenuo. Ninguno de nosotros está exento. Dada la situación, todos somos capaces de cometer cualquier pecado. La Biblia dice que el corazón es engañoso y debemos tener cuidado de no caer en su engaño. Y por eso, hermanos, es importante nunca bajar la guardia. Oh, es que yo puedo controlar esto, yo puedo con esto, No, hermanos, otra vez, dada la situación, todos somos capaces de cometer cualquier pecado. Y vuelvo a repetir, por eso es importante nunca bajar la guardia. En el área en que hayas tenido una gran victoria, puede ser exactamente donde puedes tropezar. A veces después de un gran éxito tienes un fracaso. A veces por el hecho de haber pasado por una crisis espiritual muy fuerte y haber salido de ella y haberla superado, eso te hizo bajar la guardia. Porque tú dices: no, pues ya pasé por esto, lo puedo manejar, y te descuidas. Hermanos, Jesús fue tentado en el desierto inmediatamente después de su bautismo. Pedro tuvo su mayor fracaso negando a Cristo después de la última cena. Por tanto, nunca presumas que sabes de dónde te va a llegar el ataque, la tentación. Pedro sobreestimó su fuerza. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no pensar de que no vamos a caer en alguna cosa. O sea, nunca sobreestimes tus fuerzas. Ahora, la segunda razón por la que fracasamos, y esta fue la experiencia de Pedro, es que Pedro tuvo miedo al juicio de los demás. Tuvo miedo al juicio de los demás. Los versos 69 al 70 de Mateo 26 dice: mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, una sierva del sumo sacerdote se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Pedro lo negó frente a todos diciendo: no sé de qué estás hablando. Piensa en esto, hermanos. Pedro acaba de pasar 3 años y medio con Jesucristo, el Hijo de Dios. Ha vivido con Él durante 3 años y medio. Y la primera vez que las cosas no están como Él quisiera, Él lo niega. Él acaba de decir: nunca te dejaré, nunca te... Y miren, hermanos, ¿cuántas veces nosotros hemos tenido la oportunidad de admitir que éramos cristianos, tal vez en el trabajo, en algún otro lugar, y no dijiste nada por temor a lo que otros pensarían? Y esto sucede, hermanos, en nuestra vida todo el tiempo. No solo al testificar de nuestra fe, sino en muchas áreas.
Tropezamos, fracasamos porque estamos pensando más acerca de lo que alguien piensa que de lo que Dios piensa. Yo he dicho muchas veces, ¿verdad?, que vivimos en una era post-cristiana. Es la era en que estamos viviendo, una era post-cristiana, donde pararse a defender nuestras creencias no es fácil. Podemos ser objeto de burlas, de ataques y en ocasiones aún de ridículos, ¿verdad? Podemos exponernos al ridículo y en ocasiones caemos en el error de Pedro. Tenemos miedo de lo que otros puedan pensar o decir. Pedro dijo, no sé de qué estás hablando. Hermanos, Pedro luchó con esto toda su vida. En una ocasión, Pablo tuvo que reprenderlo porque actuaba de una manera con un grupo y actuaba de otra manera con otro grupo. Ahí en Gálatas capítulo 2 está eso. Ahora, antes de continuar, déjame pedirte que consideres algunas preguntas. En el verso 58 de este capítulo 26 de Mateo, dice que Pedro seguía a Jesús de lejos. Dice, mas Pedro le seguía de lejos. Quiero preguntarte personalmente, ¿estás siguiendo a Jesús de lejos? Dices, quiero ser un seguidor de Jesús, pero no quiero acercarme mucho a Él. No me quiero comprometer, quiero seguir a Jesús a distancia. Esa, hermanos, es una preparación para el fracaso. No funciona de esa manera. Pedro estaba más preocupado por lo que otros pensaran. Y déjame preguntarte en esta mañana, ¿qué opinión te importa más? ¿Qué opinión te importa más? ¿La de Dios o la de los demás? ¿Te preocupa más lo que piensen los demás o el hacer lo correcto y decir lo correcto? Pedro dijo, no sé de qué estás hablando. Él tuvo miedo al juicio de los demás. La tercera cosa que vemos en la vida de Pedro, y esta es una de las causas más grandes del fracaso personal, es que Pedro habló sin pensar. Muchos de nosotros tal vez tenemos ese problema. Hablamos impulsivamente, hablamos precipitadamente, sin pensar. No nos detenemos a hacer una pausa para considerar el efecto de nuestras palabras. La verdadera razón, hermanos, es que no pensamos racionalmente. Muchas veces pensamos emocionalmente, o sea, dejamos que nuestras emociones nos controlen. Y eso es lo que le sucedió aquí a Pedro. Pedro está nervioso, Pedro está tenso, está temeroso. Pensemos, hermanos, en la crisis que está pasando. Jesucristo ha sido detenido, Él está en el patio donde se llevan a cabo los juicios. Pedro está preguntándose qué es lo que está sucediendo. Y de repente, una extraña se le acerca y le dice, tú estabas con ese hombre. Y él dice, no, yo no soy. O sea, él está preocupado por lo que le pueda pasar y entonces él habla sin pensar. Ahora, fíjense en los versículos 71 a 74. Más tarde, a la salida, otra mujer lo vio y dijo a los que lo rodeaban, ese hombre andaba con Jesús el Nazareno. Y fíjense, esta vez Pedro juró que no lo conocía y que ni siquiera había oído hablar de él. Pero al poco rato se le acercaron los que por allá andaban y le dijeron, no puedes negar que eres uno de los discípulos de ese hombre, hasta tu manera de hablar te delata. Por respuesta, fíjense, Pedro se puso a maldecir y a jurar que no lo conocía. Pero mientras hablaba, el gallo cantó. Hermanos, jurar, maldecir, son siempre señales de frustración, señales de miedo. Cuando tienes miedo, tú no estás pensando de manera racional, no estás pensando con lógica, estás pensando emocionalmente. Cuando la gente jura, maldice, es porque ha renunciado a su lógica y tienen que recurrir a la emoción. Pedro no está pensando, está hablando sin pensar. Pedro habló sin pensar. Hermanos, así que eso es lo que hizo Pedro. Sobreestimó sus fuerzas, tuvo temor al juicio de los demás y habló sin pensar. Hizo estas tres cosas y como consecuencia tuvo el fracaso más grande de su vida.
Ahora, eso es lo que hizo, lo que Pedro hizo mal. Sin embargo, hermanos, la historia no termina ahí. Pero déjenme decirles esto. Para muchos, hermanos, ese es el final de la historia. O sea, así se quedan. Así se quedan. Pero gracias a Dios, Pedro no se quedó ahí. Pedro hizo 3 cosas bien. Y estos son en realidad algunos de los pasos para recuperarnos de un fracaso. Ya sea espiritual, ya sea financiero, matrimonial, relacional, profesional, etc. 3 cosas que Pedro hizo bien. En primer lugar, él reconoció su fracaso. Reconoció su fracaso. Le dolió el fracaso, no lo minimizó. No fingió que no sucedió, no lo justificó, no dio excusas. Se afligió, sintió dolor. Hermanos, este es un principio en la vida. Este es un principio en la vida. Para superar el fracaso tienes que reconocerlo, sentir el dolor de haber fracasado. No nos gusta sentirnos mal, hermanos, pero el dolor es una buena cosa. La aflicción que sentimos cuando fracasamos es la forma en que aprendemos las lecciones. Hermanos, muy a menudo cuando fracasamos, nosotros queremos simplemente olvidarlo, hacerlo a un lado, ocultar nuestras emociones e ir inmediatamente a lo siguiente, o sea, a lo que sigue. Pero eso no funciona. No minimices el fracaso. No te apresures a seguir adelante sin haber tratado con él. Tienes que superarlo y la forma en que lo haces es que reconoces que te equivocaste y sientes el dolor. Mira lo que dice el texto, Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes. O sea, después de que él maldice y dice todo esto, entonces, dice, se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero que circules esa palabra, lloró amargamente. Hermanos, eso es afligirse. Imagínate, hermanos, lo decepcionado que debe haberse sentido Pedro de sí mismo. Quizás él pensó, viví con el Hijo de Dios por 3 años y medio, lo vi hacer milagros, lo vi curar personas, lo vi resucitar a los muertos, le vi enseñar como nadie jamás ha enseñado, lo vi ofrecer misericordia y perdón a decenas y decenas de veces, nunca lo vi hacer nada malo. Sin embargo, la primera vez que tenía que probar mi compromiso, mi fidelidad, mi confianza en Jesús, lo negué 3 veces, porque tuve miedo de lo que me pudieran hacer. Pedro reconoce su fracaso. Él no dice, bueno, tenía una buena razón del por qué lo hice, ¿verdad? Pues ellos podrían haberme matado. Podía haber dicho eso, podía pensar eso, pero eso nos entristece. Se siente mal y lo lamenta. Hermano, la aflicción es algo bueno. Es la llave hacia la sanación. Ahora, hermanos, hay una realidad que también es importante. Y es que entre más grande sea el fracaso en tu vida, más tiempo va a tomar la sanidad. O sea, entre mayor sea la pérdida en tu vida, más tiempo va a tomar. Tienes que dejar que Dios trabaje en tu corazón. Tienes que dejar que el tiempo trabaje en tu corazón. No puedes forzar la sanación. No apresures tus sentimientos. No lo vas a lograr con fuerza de voluntad. ¿Sabes que la recuperación es un acto de la misericordia de Dios? La curación es un acto de misericordia y viene lentamente con el tiempo. La recuperación y el crecimiento vienen en etapas. Todo lo que Dios quiere que hagas es que seas honesto. Me equivoqué. O sea, sé humilde. La Biblia dice, hermanos, en el Salmo 51. Y por cierto, ¿verdad? Esta es la oración que sirvió David cuando cometió adulterio. La oración entera es su oración de confesión. Pero el verso 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así que Pedro, hermanos, hace lo primero que es correcto, simplemente reconoce su fracaso. Ahora, la segunda cosa que Pedro hizo bien fue la siguiente.
Él buscó el apoyo de los que lo amaban. Hermano, esto es importante, muy importante. Qué importante fue para Pedro tener el apoyo de los que estaban a su alrededor después de su mayor fracaso. En Marcos capítulo 16, en el verso 10, en la mañana de la Pascua, María Magdalena y la otra María habían ido a la tumba de Jesús y el ángel les dijo: no está aquí, se ha ido. Vayan y digan a los discípulos. Y dice en el verso 10 de Mateo 16, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Pedro, hermanos, después de su fracaso, él va con las personas que lo amaban. O sea que ahí está Pedro, entre los que estaban tristes y llorando. Aquí estaba Pedro, ahí estaba Pedro. Triste, igual, ¿verdad? Todo, pero ahí estaban. Quiero que escuches esto muy cuidadosamente. Cuando atravieses por un fracaso importante en tu vida, debes resistir las ganas de aislarte. Cuando pasamos por una situación así, quizás no queremos que nadie lo sepa, deseas mantenerlo en secreto, pero eso es lo peor que puedes hacer. Hay mucha gente que se aísla o se va cuando tiene un fracaso y a veces ya ni vienen a la iglesia, ¿verdad? Porque tuvieron un fracaso. Ahora, no tienes que decírselo a todo el mundo, pero necesitas decírselo a personas que amas, que van a orar por ti, que te van a apoyar. Quiero decirte, cuando compartes un problema, se hace más pequeño. La carga se hace más ligera. Y quiero darte un testimonio, hermanos, de lo que pasó la semana pasada. Nosotros tuvimos una situación muy incómoda, muy difícil. Fuimos acusados, nos pusieron así regados, ¿verdad? Y pisados por una situación que realmente no tenía nada de eso. Yo he dicho aquí, ¿verdad? La mayoría de ustedes me conoce a mí, o sea, no tengo nada que esconder. Y lo que yo soy lo que ustedes ven. Y la verdad, cuando esa persona me estaba diciendo todo eso, de que ustedes han sido esto y han sido aquello y todo, yo me quedé y dije, pero... Y la verdad es que sí, nos hicieron sentir muy mal, la verdad, muy mal. Y yo dije, pero ¿por qué todo esto? Y esa persona que lo estaba diciendo, pues lo conocemos por años y nos conoce, pero yo creo que no fue él. O sea, hubo personas detrás que le llenaron la cabeza de no sé qué tanta suciedad, ¿verdad? De tanto, y descargó en nosotros una serie de cosas. Pero ¿saben qué pasó, hermanos? La verdad es que sí nos sentíamos muy mal. Pero yo le dije, hermano, ¿sabes qué? Tenemos que buscar el apoyo de la gente que nos conoce por muchos años. Y tenemos aquí un grupo de gente, ¿verdad? Que nos conoce por muchos años y de que ellos no nos van a dar por nuestro lado ni nada. Sencillamente nos van a decir lo que tienen que decirlos. Nos conocen por muchos años, o sea... Como digo, no tengo nada que esconder con ustedes. Si he sido un buen pastor o un mal pastor, ustedes lo saben, no tengo nada que decir. Y fuimos con esas personas, nos reunimos con ellas, y saben que ellos oraban por nosotros y nos dieron palabras de ánimo. ¿Cómo apreciamos? Por eso digo, qué importante es que tengas un grupo, qué importante es que tengas a alguien que te escuche, qué importante, y tal vez que a veces te tiene que decir tus cosas, está bien, pero sabes que te lo dicen porque te aman, pero cuando la cosa está toda clara, toda limpia, bueno, pues ellos te escuchan, oran por ti. Puedo repetir, cuando tú compartes un problema, nosotros teníamos esa carga y compartimos, entonces ese problema se hace ligero. La carga se hace más ligera y pudimos salir, hermanos. Estamos adelante y como vuelvo a repetir, no tengo nada que esconder yo.
tengo 30 años aquí como pastor. Y la verdad, yo no sé si alguien de ustedes tiene, que alguna ocasión no he estado con ustedes, que alguna ocasión yo he visto nacer a muchos niños aquí. He visitado mucha gente en el hospital. He visitado mucha gente en su casa. Yo, hermano, no tengo que justificar en nada de nada. Pero a veces, hermanos, el enemigo usa a personas. Y bueno, Dios es el que hace justicia. Pero quiero decirle esto, hermanos. No fuimos hechos para ir por la vida solos. Somos mejores cuando estamos juntos. Estamos hechos para la comunidad. ¿A dónde fue Pedro inmediatamente después de que tuvo su mayor fracaso? Él no va y se esconde en una cueva. Se dirige a un grupo de personas que lo amaban, que lo iban a ayudar. Los discípulos estaban juntos llorando. Ahora más que nunca necesitaba ayuda, Pedro. Ahora déjenme decirles, hermanos, lo que pasa cuando estamos juntos. En Juan 20 dice lo siguiente. Fíjense lo que pasa cuando estamos juntos. El primer día de la semana por la tarde, mientras los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo: la paz sea con ustedes. Después de decir esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Fíjese lo que dice. Estaban reunidos a puerta cerrada. Pero luego que dice, entró Jesús. Entró Jesús. Hermanos, cuando nos reunimos, especialmente en los grupos pequeños, muchos hemos sido testigos de cómo Jesús se ha aparecido a través de las palabras, las emociones y las oraciones de otras personas. Es lo que experimentamos nosotros esta semana, este jueves, en la tarde. Y muchas veces, hermanos, cuando alguien empieza a hablar, tú sabes que Dios te está hablando en ese momento. La presencia de Dios está en medio de ese pequeño grupo. Y de hecho es lo que el Señor prometió, ¿verdad? En Mateo 18:20 dice, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. No físicamente tal vez, pero su presencia está ahí, su espíritu está ahí, su amor está ahí, su misericordia está ahí. Él se muestra en medio del grupo. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dice, ahí estoy en medio de ellos. Hermanos, esto es importante cuando tienes un fracaso, porque en una crisis no piensas de manera correcta. Y entre más grande es el fracaso, entre más grande sea la pérdida en tu vida, menos pensarás de la manera correcta. Y necesitas a otras personas a tu alrededor. Ellos simplemente te calman, te apoyan, están ahí para eso, están ahí para estar contigo. Y por eso, ver otra vez la importancia, hermanos, de los grupos pequeños. La importancia de que de alguna manera perteneces, pero un grupo que te anime, no que te haga chismoso o que nomás esparza chismes no, un grupo que te anime, un grupo que te ayude a crecer, un grupo que esté ahí contigo y que ore por ti y que te anime y tal vez a veces también que te exhorte, ¿verdad? Que te diga, pero que te ayude a crecer. Permíteme decirte esto. El mejor momento para construir una red de apoyo en tu vida es antes de la crisis. Vas a tener algunos vientos fuertes en tu vida. Vas a tener algunos dolores en tu vida. Hermanos, esta es la tierra, ¿verdad? Este no es el cielo. A veces cuando vienen esas situaciones a uno dice, pero ¿por qué me están diciendo todo esto? O sea, algo increíble. Pero uno entiende, ¿verdad? Esto no es el cielo. Vas a tener pérdidas, vas a tener todo tipo de pruebas. Entonces el tiempo para reforzar tu sistema de apoyo es ahora, no en la crisis. Es un poco tarde para entonces. Afortunadamente, como dije, ¿verdad? En mi experiencia, nosotros tenemos ese grupo, ¿verdad? Y ahí fuimos. No lo construimos de un día para otro, o sea, por años. Pedro tenía un pequeño grupo en el que había estado 3 años y medio. Por lo cual, cuando tuvo su mayor fracaso, él tenía a dónde ir, un lugar a dónde ir y decir, me equivoqué. Quizá los demás le dijeron, sí lo hiciste, pero nosotros también nos hemos equivocado. Así que vamos todos a animarnos unos a otros.
Pedro, hermanos, buscó el apoyo de los que lo amaban, el apoyo de su grupo pequeño. La tercera cosa que hizo Pedro después de que hubo fracasado fue la siguiente: se sometió a la misericordia de Dios. Se sometió a la misericordia de Dios. Sabemos que Pedro hizo esto, hermanos, porque escribió acerca de ello. Pedro escribió 2 libros en la Biblia. Se conocen como epístolas, la primera y segunda de Pedro. Y en la primera epístola de Pedro, él comienza hablando de cómo Dios le ha mostrado misericordia. En los versos 1 y 2, él saluda, dice a quién le está escribiendo, y después de lo primero que habla en su libro es de la misericordia de Dios. Fíjate, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro ha tenido un enorme fracaso en su vida, pero no cae en la desesperación, no cae en la condena, no cae en la culpa, en la vergüenza, no cae en el lamento. Él dice, estoy caminando en esperanza, mi vida está llena de esperanza. A pesar de mi fracaso, mi vida está llena de esperanza. ¿Por qué, hermanos? Debido al amor, la fidelidad y la misericordia de Dios. Y más adelante, en el mismo libro dice esto, fíjense que lo que voy a leer, y lo dice desde su experiencia personal. Mira, de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. O sea que tienes que hacer eso, echa toda tu ansiedad. O sea, vuelvo a repetir, eso es de la experiencia de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Por qué Pedro le dice a la gente que haga eso? Porque eso es lo que Él hizo cuando Él fracasó. Él puso toda su ansiedad, Él puso todas sus preocupaciones en Dios. Él sabía que Dios es un Dios misericordioso. Entonces, estas son las 3 cosas que Pedro hizo. 3 cosas malas que lo llevaron al fracaso y 3 cosas buenas que lo ayudaron a superar el fracaso. Ahora, ¿qué aprendemos de todo esto, hermanos? Aprendemos algunas cosas importantes que Jesús hace con nuestros fracasos. Y entonces vamos a ver ahora la tercera pregunta. ¿Cómo reacciona Dios ante nuestros fracasos? ¿Cómo reacciona Dios ante nuestros fracasos? En primer lugar, hermanos, Dios no se sorprende. Dios no se sorprende. No lo agarra, por decir así, descuidado. Él ya sabe todo de antemano, ya conoce nuestros puntos débiles. La Biblia dice en el Salmo 103, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. En otras palabras, hermanos, Dios sabe que no somos perfectos, nos equivocamos, tropezamos, caemos, fracasamos. Él nos conoce, Él sabe que no somos perfectos. Dios sabe cada tentación, cada flecha que Satanás va a lanzarte. Por lo tanto, no se sorprende, no se escandaliza cuando fracasas. Dios no se sorprende. En segundo lugar, Él ora por ti. Jesús ora por ti. Jesús le dijo a Pedro antes de que incluso hubiera fallado, Pedro, eso va a pasar. Pero dice ahí, pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. He rogado por ti para que no te quedes en tu fracaso. Hermanos, Jesús ora por nosotros. En Hebreos 7 se habla de esto. En el verso 25 dice que Jesús vive intercediendo siempre por nosotros. Jesús está orando por ti, por tus tentaciones, por los fracasos que has tenido y por los que vas a tener el día de mañana. Fíjate lo que dice en Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, en el cielo Jesús está hablando con el Padre, orando al Padre. Jesús está orando por ti. La tercera cosa que Jesús hace cuando fracasas es que aún así Él sigue creyendo en ti. Él sigue creyendo en ti. Él espera que te recuperes. Lucas 22:32 dice, pero yo he rogado, la Reina Valera dice lo siguiente, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero yo lo escribí de la nueva New Living Bible, ¿verdad? De la nueva Biblia viva. Y dice así, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y cuando eso pase y tú te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjense, quiero que noten la palabra cuando.
no es si va a pasar, no es cuando pase, no es si puede ocurrir, es cuando. Dice, sé que vas a volver a mí, vas a pecar, vas a fallar, vas a cometer errores, pero cuando vuelvas a mí. O sea, Jesús seguía creyendo en Pedro. Va a pasar esto, pero vas a volver. Proverbios 24:16. Yo quiero que leamos ese versículo en voz alta, hermanos, todos juntos. Si ustedes pueden leerlo. Dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Repítelo una vez más. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. ¿Sabes lo que me gusta de este versículo, hermano? Dice que incluso los buenos se equivocan. Incluso los justos caen, o sea, cometen errores. Sería lógico aquí, porque 7 veces cae el hombre o la persona normal, pero dice el justo. O sea, los justos también se equivocan, los justos también cometen errores. La gente buena a veces toma malas decisiones. Las buenas personas tienen fallas, fallamos muchas veces. Sin embargo, Dios sigue creyendo en nosotros. ¿Cómo reacciona Jesús a nuestros fracasos? Él no se sorprende, Él ora por nosotros, Él cree en nosotros. Nosotros fallamos varias veces, pero Dios dice, todavía voy a creer en ti. Ahora, un buen ejemplo de esto, hermanos, de la manera en que Jesús sigue creyendo en Pedro, es una frase pequeña que podríamos pasar por alto en el relato de la mañana de resurrección. María Magdalena y la otra María dice que fueron a la tumba y el ángel se les aparece y les dice, Jesús no está aquí, se ha ido como lo prometió. Él los verá en Galilea, vayan a decírselo a sus discípulos. Pero nota lo que dice el ángel en Marcos 16, 6 y 7. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis como os dijo. Hermanos, ¿notas algo especial en ese versículo? Les dice, vayan, cuenten a sus discípulos, y dice, y a Pedro. O sea, ¿te has preguntado por qué ha agregado a Pedro ahí? Pues no es Pedro un discípulo también. No lo iban a incluir. Pudo sencillamente haber dicho, vayan y díganles a sus discípulos, ¿verdad? Pero Jesús sabía lo desanimado que estaba Pedro por su fracaso. Jesús sabía lo mucho que necesitaba aliento, así que Él lo nombró de manera adicional, intencional. Vayan y díganle a mis discípulos y sobre todo a Pedro. Hermano, cuando tú fracasas, Dios sabe tu nombre. Y Él te da una palabra personal de aliento. Vayan y díganle a mis discípulos y sobre todo a Pedro. Sé lo mal que se siente acerca de esto. Sé que para él es más difícil que para los otros. Díganle a mis discípulos y díganle a Pedro que estoy vivo, que mantuve mi promesa. Hermano, eso es amor. Eso es amor. Aunque todos te condenen, aunque todos piensen lo peor de ti, Jesús sigue creyendo en ti. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Jesús sigue creyendo en ti. Y eso nos lleva, hermanos, a la cuarta cosa que hace Jesús. Cuando tú fracasas, Jesús te sigue mostrando su amor y fidelidad. Te sigue mostrando su amor y fidelidad. Hay un hermoso ejemplo de esto. En Juan 21 se encuentra esta historia. Sucedió un par de semanas después de la resurrección. Fíjate lo que dice, los versos 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Hasta ahí quiero parar ahorita. Voy a pescar. Imagínense lo que está pasando por la mente de Pedro. Pedro se siente mal todavía. Ha pasado solo 2 semanas de su mayor fracaso en la vida.
Todo lo que necesita hacer es volver y hacer lo que solía hacer antes de empezar a seguir a Jesús 3 años y medio antes. Pedro dice, yo era un pescador, voy a volver. Todo lo que sé hacer es ir a pescar. Estoy decaído, estoy desanimado, no me siento bien, me voy a pescar. Y como que pregunta, ¿alguien quiere ir conmigo a pescar? Y sigue diciendo el verso 3. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Y fíjense lo que pasó. Y aquella noche no pescaron nada. Verso 4. Y cuando iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, ¿tenés algo que comer? Respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Hermanos, Dios puede hacer mucho más en unos minutos de lo que tú y yo podemos hacer en años. Ellos habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. Cuando ellos hicieron lo que Jesús les dijo, pescaron mucho más de lo que soñaron pescar. Quizás has estado planeando ese sueño por mucho tiempo y no has llegado a ninguna parte. Pero quiero decirte, Dios puede hacer más en tu vida en unos segundos si solo le obedeces en lugar de hacer tus propios planes. Vamos a seguir leyendo el verso 7. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Verso 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hermanos, esta es una hermosa y tierna historia del amor y la fidelidad de Dios. Jesús muestra lo mucho que ama a sus discípulos aún después de su traición y negación. Porque estamos hablando de Pedro, ¿verdad? Pero dice que todos se fueron. O sea, les preparó el desayuno. Hermanos, el amor y la misericordia, la misericordia y la fidelidad de Dios para con nosotros no depende de nuestra actuación, hermanos. Fíjate lo que dice en Lamentaciones 3. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. O sea, no es por tu actuar, no es porque te portas bien o algo, es por su misericordia. Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. En 2 Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no puede ser infiel. Entonces, cuando fracasamos, Jesús nos sigue mostrando su amor y fidelidad. Y en quinto lugar, hermanos, Jesús usa nuestros fracasos para construir su iglesia. Jesús, hermano, le había dicho a Pedro en Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos, o sea, fortalece a tus hermanos. Él está hablando de los hermanos y hermanas en Cristo, la familia de Dios, la iglesia. Dios, hermanos, utilizó el fracaso de Pedro para fortalecer y edificar a otros. Eso de la historia la leemos en Juan 21, del 15 al 17. Fíjense lo que dice. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? En la última cena, hermanos, Pedro le había dicho, te amo más que todos estos y nunca te negaría. Todo el mundo podrá hacerlo, pero yo nunca haría eso. Y Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Bueno, la forma en que muestras tu amor a Dios es ayudando a otras personas en la familia de Dios. ¿Me amas? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Ahora, ¿por qué Jesús, hermano, le hace esta pregunta 3 veces a Pedro? ¿Por qué, Pedro, me amas? Quizás, hermanos, podemos pensar de que Jesús estaba dándole a Pedro la oportunidad de compensar las 3 negaciones. Es una idea solamente, ¿verdad? Él lo había negado 3 veces. Ahora aquí tiene la oportunidad de declarar 3 veces que él ama a Jesús. Ahora volvamos al principio. Tanto Judas como Pedro, amigos de Jesús, como dije al principio, cometieron el mismo pecado. Negaron a Cristo. El mismo pecado con diferentes experiencias. Le dieron la espalda cuando él más lo necesitaba. Pero fíjense, hermanos, Judas siempre será recordado como el traidor. Pedro será recordado siempre como el siervo de Dios. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer con tu fracaso? ¿Vas a permitir que los fracasos en tu vida te hagan un traidor o un siervo de Dios? O sea, es tu opción. El hecho es de que Dios está edificando su iglesia con toda clase de personas. Personas que han fracasado, personas imperfectas, porque no hay personas sin errores en esta vida. En Mateo 16, 18, fíjate lo que dice el Señor Jesús. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esa palabra, ese nombre Pedro, en el original es la palabra Petros. Y roca es la palabra Petra, o sea, son muy diferentes. Petros, Pedro, literalmente significa una pequeña piedra. Petra significa una roca gigante. Jesús le está diciendo a este hombre que acaba de pasar por este enorme fracaso apenas unos días antes, sí, has sido inestable, has sido impulsivo, me has negado, has sido una pequeña piedra, pero vas a ser una roca. El pasado es pasado y vamos a seguir adelante. Yo voy a edificar mi iglesia usando aún tus fracasos. Hermanos, Dios quiere edificar su iglesia usando aún tus fracasos, usando aún mis fracasos. Él te quiere utilizar de la misma forma en que usó a Pedro. Permíteme terminar con unas preguntas. En primer lugar, ¿qué fracaso has tenido que Dios quiere utilizar en esta iglesia? ¿Qué fracaso has tenido que Dios quiere usar para edificar su iglesia? Dios quiere usar tus fracasos para edificar su iglesia. No desperdicies tus fracasos. Dios quiere que tomes tu mayor fracaso y lo conviertas en tu mayor éxito. Dios quiere tomar tu mayor dolor y convertirlo en tu ministerio mayor. ¿Qué fracaso Dios quiere utilizar en tu vida? Y en segundo lugar, ¿vas a responder a tu fracaso como Judas o como Pedro? Es tu opción. Judas se dio por vencido. Pedro miró hacia arriba. Judas rechazó la misericordia de Dios. Pedro aceptó la misericordia de Dios. Judas terminó su vida en desesperación. Pedro terminó su vida con propósito. Es tu elección. ¿Sabe qué? 50 días después del fracaso mayor de Pedro, Dios lo escogió para ser el hombre que predicara en el día de Pentecostés y 3,000 personas fueron salvas. Hermanos, qué grande es el amor de Dios. Qué grande es la misericordia, la fidelidad de Dios.
Y esto no sucedió un año después. Fueron solo 50 días de haber fracasado. Él está de pie delante de todos, predicando en el Pentecostés, en el nacimiento de la iglesia cristiana. Quiero decirte, hermanos, Dios puede usarte. Dios puede usarte a pesar de tus fracasos. Dios puede usarme a pesar de mis fracasos. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Todos nosotros, Señor, aquí en esta mañana hemos cometido errores, hemos fracasado, Señor, muchas veces. Pero gracias, Señor, porque Dios mío, en esta mañana, Señor, viendo el ejemplo del apóstol Pedro, te damos gracias porque sabemos que tú, Señor, nos puedes usar. Yo te pido, Señor, que pongas esta palabra y convicción en el corazón de mis hermanos. Si alguien tal vez ha sentido, Señor, que porque fracasó, ya no puede hacer algo con su vida. Dios mío, quita eso de su corazón. Tú puedes hacer grandes cosas con nosotros. Mientras seguimos orando, si tú quieres pasar al altar y hablar con el Señor en esta mañana, tú puedes hacerlo. Dios te está llamando a que tú puedas servirle el resto de tu vida. Acuérdate que esa serie le hemos puesto Dios quiere usarte. En esta mañana hemos hablado, Dios quiere usarte y puede usarte a pesar de tus fracasos. Hermanos, lo ha hecho con muchos de nosotros, porque todos hemos fracasado, todos hemos tenido errores, todos hemos tenido situaciones difíciles, pero Dios en su misericordia es el que nos levanta, el que nos ayuda a seguir adelante. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, Señor. Qué grande, Señor, es tu misericordia, qué grande es tu amor, Señor. Gracias porque en ti, Señor, estamos seguros, porque en ti, Dios mío, podemos, Señor, sentirnos gozosos, sentirnos, Señor, útiles. Gracias, gracias, gracias. Siervo tuyo, Señor. Señor, permite, Dios mío, que nosotros tomemos, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar en ti. Ayúdanos, Señor, a mantenernos, Señor, en el camino. Ayúdanos, ayúdanos. De vez en cuando vendrán los ataques, las situaciones difíciles, pero Señor, ayúdanos a seguir adelante. Ayúdanos a permanecer fieles, Señor. A permanecer fieles, Padre. Gracias. Tú tienes todo en control, Señor. Tú estás a nuestro favor. Gracias, 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 Señor. Sí, Señor. Tú estás a nuestro favor, Señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Esta mañana, Señor, cualquier corazón, Señor, que haya venido tal vez herido, ayúdalo, Padre. Que en esta mañana tu pueblo salga fortalecido, Señor, de tu iglesia. Tu pueblo salga, Señor, con un nuevo deseo, Señor, de servirte. Que tu pueblo salga, Señor, con un nuevo deseo de seguir adelante, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, aleluya. Ayúdanos, Señor, gracias. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te glorificamos, Padre. Gracias, gracias, gracias. Señor, sabes lo que en la semana viene para nosotros. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en ti. Señor, a confiar en ti, Señor. A depender de ti en cada situación. Sí, Señor.
Sí, Señor. La noche más oscura. Sí, Señor, yo te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor, aleluya. Te adoramos, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor, por tu gracia, por tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Una vez más, Dios, bendice a cada uno de mis hermanos. Guárdalos, Padre. Y gracias por todo, Señor. Aleluya.